Por varias razones tenemos que volver a Cuba, entre otras, desde luego, que se trata de una enorme actualidad, el drama que esa isla está viviendo, vamos, desde hace décadas, pero en particular en la última semana, que como hemos visto en los partes informativos, se resquebrajó, colapsó su sistema eléctrico. Dejó sin luz a la isla, sus principales ciudades quedaron a oscuras y todavía apenas había algunos atisbos el fin de semana pasado de cierta recuperación, que en el caso de Cuba todo es relativo. Para ellos, por supuesto, un foco en estos momentos es de la mayor importancia, tomémoslo así como lo estoy diciendo. Apenas estaban en esos atisbos cuando ¡pum! Otra vez Cuba para el mundo, a oscuras. Así quedó la propia isla justo en los prolegómenos, horas antes de cuando tradicionalmente celebran sus fiestas de independencia. Habrá que saber, indagar qué significado tiene la independencia en un país que se está prácticamente cayendo en todos los órdenes. Pero vayamos por partes. Cuando ese segundo colapso ocurrió, también hubo dos manifestaciones. Dentro de la isla, miren ustedes, estoy enfrente de la cuenta de Twitter de Miguel Ángel Díaz-Canel Bermúdez, quien, pues claro, fue el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y el presidente de la República de Cuba. Dice él, comprometido con las ideas martianas de Fidel y de Raúl. El caso es que está plagado este Twitter de gratitud por toda la concurrencia solidaria internacional. Eso es lo que ha pasado con Cuba, porque en efecto vive de las canonjías, de la generosidad de distintos otros países que si bloqueo hubiera de a de veras, pues no entraría en modo alguno ningún tipo de ayuda internacional ni tendrían mayores relaciones económicas con otros. Pero miren ustedes, el tuit que lanzó el día de ayer el presidente de Cuba a las 10:12 de la mañana dice: por la compleja situación energética y el huracán no podemos celebrar el Día de la Cultura Cubana en memoria de los que hace 156 años salieron a conquistar la independencia. Pero tenemos patria, revolución y socialismo. Es decir, garantía de protección para todos. Ese mismo planteamiento, ayer mismo también, el periódico Granma, pero en México llamado La Jornada, apoyando justamente la denuncia que hace el gobierno cubano para decir que todo lo que ocurre, que este apagón al que me estoy refiriendo, se debe a Estados Unidos, al bloqueo norteamericano. Y entonces que el sufrimiento de los pobladores de la isla es culpa del águila real de Estados Unidos, del tío Sam, como ustedes quieran recordar, a todo ese entorno en donde generalmente países como Cuba crean a un enemigo para generar una epopeya de lucha contra ese enemigo etéreo, al mismo tiempo que inhibir las manifestaciones de protesta que sin duda, de todas maneras, se dieron y que desde luego periódico como La Jornada en modo alguno podría difundir. No es su naturaleza la información, sino la propaganda, pero distintas manifestaciones se han dado en distintos otros lugares, como nosotros el fin de semana advertimos, recuerden, en un video específico, en donde la incomodidad es generalizada, la indignación también. Pero ahora, escuchando sí a Miguel Díaz-Canel, pues puede haber hambre,
Puede no haber fruta, carne, puede no haber huevos. Me refiero desde luego también a los de las autoridades. Puede haber, no, absolutamente nada que tenga que ver con comestibles. Ya no digamos productos suntuarios, puede no haber camisas, playeras y todos aquellos enseres de aseo y de vestimenta que muchos jóvenes, por cierto, cada vez menos, por el éxodo que se da en Cuba, que es el país donde más salida de personas hay y de manera ilegal. Puede no haber nada, puede no haber luz, ni refrigerador, ni enseres eléctricos, ni absolutamente nada de eso. Pero hay independencia. Pero hay protección para todos. ¿Cuál protección para todos? Si es el país en donde en los últimos 2 años ha aumentado más la violencia con robo o con ese móvil, en donde más se ha depauperizado el poder adquisitivo, en donde vamos, la ciudad se está cayendo a pedazos y ustedes lo pueden ver en distintos videos. Los edificios de la otrora majestuosa Habana, ¡pum!, se están cayendo. Pero eso sí, tenemos patria, tenemos revolución y tenemos socialismo. Y decía yo que, entre otras razones, también hay que regresar a Cuba, porque son discursos similares a los que permean en Colombia, a los que durante mucho tiempo permearon también en Argentina, a los que permean en nuestro país, en donde siempre hay un enemigo imaginario para depositar en él las culpas de toda la ineficacia. Vamos, en donde se ocultan hechos que, digamos lo que sea de paso, formalmente, es decir, la suma total de los saqueos que representan la corrupción en México, significan alrededor de 100,000 millones de pesos. En donde, dicho sea de paso, en México representa, formalmente reconocido en cifras, 100,000 millones de pesos, en donde Segalmex representa casi el 20%, con 17,000 millones de pesos, que fueron los que abrieron el boquete financiero más grande que ha recibido el Estado. Y bueno, justamente esa información es la que no se dice y en consecuencia viene a colación por 2 razones. Primero, porque la ineficacia pues siempre se le culpa a alguien. Pero segundo, para ligarlo con lo que estamos comentando de Cuba, está el gobierno calculando la posibilidad de hacer un préstamo a la palabra al gobierno de Cuba, multimillonario. No conforme con esa cantidad que les acabo de decir del boquete financiero que implica la corrupción, y que para eso, por supuesto, se está presionando a los empresarios al pago de impuestos, y en particular a ojos vistas de todos nosotros a Ricardo Salinas Pliego, por medio de una extorsión que quieren hacer ellos, los representantes de la 4T, para que éste pague mucho más impuestos de los que debería, y con eso cubrir el propio boquete, y no solo, claro, sino repartir más botín, y no solo, claro, sino las propias clientelas, y no solo, claro, sino que también cubra el boquete de nuestra solidaridad, digo nuestra, la del gobierno mexicano, para quien acabo de señalar, Cuba. Porque esa es la raigambre, la raíz política, el perfil aceptado por la propia Claudia Sheinbaum como guerrillera en Colombia, y desde luego también en su asociación directa con el significado del socialismo, el invento del bloqueo y entonces la ayuda de un dinero que no es suyo, sino de los mexicanos que contribuyen con el pago de los impuestos, y que en efecto ahí es en donde debería de estar enfocadas las principales preocupaciones, en atender a los propios mexicanos, pero no. Se está valorando esta expresión de solidaridad, por eso les leía yo a ustedes en la cuenta del presidente de Cuba
Como dice, reconforta y alienta la solidaridad recibida desde varios gobiernos y pueblos. Agradecemos esos apoyos y la contundente declaración que apunta al gran responsable, la inhumana política de bloqueo de Estados Unidos. Así como ustedes escuchan, siempre echándole la culpa a otros, a esos enemigos imaginarios. Y eso tiene mucho que ver con nuestro país porque ha generado una escuela y a eso nos enfrentamos nosotros y lo tenemos que hacer de inmediato y ya. ¿Cómo? Con lo que tenemos ahora, estos resabios de democracia que nos quedan de haber construido durante varias generaciones, al menos 4, un grandísimo esfuerzo y entre otros, hacer prevalecer el derecho a la libertad de expresión. Por eso, etcétera. Por eso, etcétera, va a seguir informando al respecto. Esta es la naturaleza de este medio. Y es que eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.